Muy bien, retomando lo de la sesión pasada, ¿recuerdan que nos quedamos viendo el formulario? ¿Sí lo recuerdan? Perfectamente bien. Sí. ¿Recuerdan cómo podíamos nosotros asignarle código a cada una de las etiquetas? Perdón, más bien a las cajas de texto. ¿Cómo podemos llamar el formulario? ¿Sí lo recuerdan o no? ¿No? Ok. Si nosotros abrimos el archivo que se llama 20-6 formularios, que es el que estuvimos trabajando, ¿sí? Ok. El formulario no se presenta, no se carga de forma automática. ¿De acuerdo? Para poderlo llamar hasta el momento, conocíamos que era a través de el visor de Visual Basic. Y después dijimos que con F5 lo podemos cargar y lo podemos ya visualizar en Excel. Para iniciar con el registro de información, ¿recuerdan? Sin problemas empieza a funcionar y a cargarse la información que nosotros hemos estado administrando en ese formulario. ¿Lo recuerdan? ¿Qué sería más sencillo en este caso para que pudiéramos visualizar el formulario directamente desde Excel y no tener esa necesidad de ingresar al visor de Visual Basic? Podríamos nosotros crear una macro que nos permitiera cargar ese visor en Excel. ¿De acuerdo? Entonces vamos a regresar por favor al visor de Visual Basic. Vamos a crear una macro y la vamos a codificar. Si yo quiero ingresar una macro en el visor de Visual Basic, ¿dónde lo tengo que hacer? ¿Dónde? ¿Recuerdan? Correcto, en un módulo. Las macros se guardan en los módulos. Entonces, vamos a insertar un módulo, por favor. ¿Cómo lo insertamos? Dime. Ajá. Sí, ese es el que estamos trabajando, sí. Sí, lo que pasa es que ese ejercicio quedamos hasta ahí y ahorita lo vamos a continuar. ¿Sí lo recuerdan todos? ¿O no? ¿Sí? Es que los veo un poquito titubeantes. Sí, o sea, de hecho debes de tener el ejercicio que dice formularios y debe estar cargado con su emblema de macro, ¿sí? Su señal de macro, tu archivo, porque lo debes de tener sin macro y con macro, ¿de acuerdo? ¿Te refieres al visor de la ventana de proyectos? ¿O a cuál? ¿O a esta, el área de código? ¿Tú no la tienes? ¿Ahorita no? ¿Así estás? ¿Qué queremos ver aquí en este caso, José? Si nosotros tuviéramos ya cargado una macro, quisiéramos ver el módulo para ver su codificación. No tenemos cargado ninguna macro o todavía generada ninguna macro. Por lo tanto, no tenemos la posibilidad de darle doble clic para visualizarlo. Pero tú quieres ver el use from o el formulario 1, ¿de acuerdo? Entonces le das doble clic para visualizarlo. De esa manera llamas el objeto. Sí, así se le denomina ahorita al formulario. Posteriormente, aquí todavía no vemos la codificación. ¿Qué quieres ver? La codificación de la caja de texto. Entonces le vuelves a dar doble clic y ya vas a poder visualizar la codificación. ¿De acuerdo? Digo, sí es importante porque se nos escapa y de repente dices, yo no alcanzo a visualizar la información. Es más, podría estar cerrado todo y ni siquiera tu ventana de proyectos. Y si se dan cuenta, la ventana de proyectos es la que va mandando.
De aquí podemos nosotros acudir a cualquier parte del visor de Visual Basic. Bueno, hasta aquí no hay problema y está bien, tu pregunta está muy bien, porque de esa manera nos refresca a todos cómo podemos visualizar nuevamente los macros. ¿Qué dijimos que íbamos a insertar ahí? Un módulo, ¿cómo lo insertamos? ¿Alguien más que no sea Ángel? ¿No? Se va a llevar toda la clase él. No, que le ayude Carla. En insertar, correcto, y posteriormente, módulo, ¿de acuerdo? Observamos todos cómo hacerlo. Es un poquito desencanchado, Miguel. Sí, en el, lo que pasa es que continuación. Déjame ver si. ¿Sí? Porque vamos a hacer de todas formas ejercicios sobre esto y entonces, si quieres ahí, me pongo un poquitito contigo. Ok, entonces, nosotros necesitamos crear una macro para que se cargue el formulario directamente en Excel. ¿De acuerdo? ¿Cómo inician las macros? ¿Recuerdan? Hay un código especial. No. No. Recuerda, yo les dije, hay un código para traslado. Hay un código para escribir exactamente. Un código para poner negrillas, un código para poner un texto, pero todas las macros inician igual, con un código especial que es sub de subrutina, la abreviación de subrutina. Y posteriormente, su nombre, como bien nos dice José. ¿Cómo se podría llamar esta macro? Si lo que va a hacer es cargar el formulario. Pues formulario yo diría, ¿no? Y es donde empezamos con problemas. Recordemos que en cuanto yo asigno el nombre, abro y cierro el paréntesis, por default cierra el proceso, ¿sí? Le da en sub. Hasta el momento, ¿cómo se llama mi formulario? ¿Perdón? Sí, pero se llama useform 1. ¿De acuerdo? Userform 1. Entonces, tengo que asignarle a ese formulario un código para que se cargue directamente en Excel. Por lo tanto, userform 1. Ok. Cierro. De acuerdo, una vez que he terminado de codificar mi macro, la cierro. De acuerdo, el código para que se cargue, que se muestre más bien ese formulario, sería el nombre del mismo más el código de show. Miren, no importa. Recordemos que cuando nosotros le damos enter, cambia. Si son minúsculas, te lo cambia. Aquí como tipo recomendación podríamos establecer como estrategia para nosotros mismos en nuestra revisión, empezar a escribir tal vez con minúsculas siempre. En los nombres no, porque sí te lo dejaría el nombre del formulario. Si quieres mayúsculas y minúsculas, pero en la codificación sí. Si nosotros escribimos con minúsculas siempre, cuando le demos enter, va a cambiar a mayúsculas algunas letras. ¿Qué va a suceder si no cambian? Que está mal escrito. Primera observación para nosotros mismos. ¿De acuerdo? O si escribieras igualmente con puras mayúsculas, te lo va a cambiar. ¿De acuerdo? La sugerencia sería, desde mi punto de vista, escribir con minúsculas y que te haga el cambio a mayúsculas, minúsculas. Sería como más ventajoso verlo de esa manera. ¿De acuerdo?
¿Hasta ahí todos bien? ¿Sí? ¿Gaby bien? ¿Sin problemas? ¿Sí? ¿Laura? ¿Bien? ¿Sí? ¿Miguel? ¿Bien? Sí. No, pero bueno, sí cargaste la macro. Digo, a lo mejor no tienes cargado el formulario y no se va a cargar, pero tiene el seguimiento, ¿no? De la sesión. Cierras hasta arriba. Si cierras aquí, cierras el área de código, nada más. Y si cierras arriba, se cierra el visor de Visual Basic y como estás trabajando en Excel, regresa a Excel. La sesión anterior también vimos cómo asignarle a un botón una macro, ¿recuerdan? Ok, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a asignarle un botón a una macro. ¿Cómo le asigno un botón a una macro? Recuérdenme. Vamos, sí, a la ficha de desarrollador o programador. Posteriormente, insertar, controles de formulario y vamos a asignar un botón. En cuanto yo arrastro, suelto para el tamaño de que quiero el botón, por default me abre esta pantalla de diálogo y me muestra las macros que yo tengo cargadas hasta el momento en este libro. Si tuviera más libros abiertos, igual me carga todas. Yo le puse un nombre a esa macro, ¿verdad? Se llama formulario. Por consecuencia, lo selecciono y le doy aceptar. Me posiciono en el botón y le voy a cambiar el nombre. Perdón, Klaus. Se abre un cuadro de diálogo y posteriormente, ah, sí, insertar. No, 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 no. En desarrollador, dentro de desarrollador, mira, tienes en el grupo de controles, tienes el comando que se llama insertar. Aquí, aquí dentro de controles tienes el comando que se llama insertar. Seleccionas este comando y te despliega una ventana de diálogo. Y los controles de formulario, el primer control es un botón. Ese es el que seleccionas y lo haces de algún tamaño y lo sueltas. Te va a abrir otra pantalla de diálogo, otro cuadro de diálogo en donde te van a aparecer todas las macros que tienes disponibles. Vas a seleccionar la de formulario y le das a aceptar. Regresamos, nos posicionamos en el botón y vamos a cambiarle el nombre, por favor. Y le asignamos como nombre registro de clientes, ¿les parece? Está muy largo. Sin problemas pudimos cambiarle el nombre. De repente dijimos que no podíamos cambiarle el nombre aparentemente, pero en cuanto le dábamos enter ya. Sucedió en 2013 sobre todo, ¿no? En las versiones de 2013. Démosle doble clic. ¿Qué sucede? No doble, con un clic. Entonces ya estamos trayendo el formulario, ¿de acuerdo? Sin necesidad de ir al visor de Visual Basic. Eso nos lo ahorra un paso para traerlo directamente y cargarlo. Volvamos a probarlo, por favor, para darnos cuenta que efectivamente sí, teléfono. Sí, sí podríamos darle esa instrucción, pero no sería el mismo código. Empezarías a
tendríamos más bien que empezarle a asignar códigos con variables específicas. Ahorita es, escribe lo que yo necesite en la caja de texto. Lo estamos permitiendo y desde luego tú puedes limitarlo a decirle que sean solamente números o que solamente sean textos. Pero son otros códigos. ¿De acuerdo? Pero sí se puede. ¿Hasta ahí no hay problema? ¿Todo bien? ¿Qué les parece que le cambiáramos el aspecto a la base de datos, donde va a ser registrada nuestra información, con una tabla? ¿Recuerda cuáles son las tablas? Ojo, no por el hecho de que ya estemos en macros y que pensemos que estamos demasiado avanzados, perdamos la simplicidad con la que empezamos a trabajar desde un inicio. Entonces, hago la selección del rango y lo convierto o le inserto una tabla. ¿Recuerdan? ¿Dónde está? Ahora sí, en la ficha de insertar, aparece en el grupo de tablas tabla. Me dice que si contiene encabezados, le digo que sí. Le doy a aceptar. Como ya tenía un formato, me da este formato directamente en mis campos. Entonces, el formato que yo tengo en los campos, lo quito. Y por default va a tomar el formato de la tabla, que así se presenta originalmente ese formato que yo solicité. ¿Sí? Sin problemas, ¿verdad? Aquí no estamos haciendo ninguna macro, simple y sencillamente estamos dando un formato a nuestra información. ¿Hasta ahí no hay problema? Ok. Ya creamos un formulario dentro del visor de Visual Basic. Ya creamos una macro dentro del visor de Visual Basic codificándola nosotros. Vamos a crear una macro que nos ordene la información, pero esta la vamos a hacer a través de la grabadora de macros. ¿De acuerdo? No necesito hacer la selección de toda la base de datos para que me ordene, porque la tabla manda con cualquiera de los campos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero que ordene por nombre, con el solo hecho de que yo me posicione en el primer registro, ordena toda la base. ¿De acuerdo? Si yo me posiciono aquí, por consecuencia todos los registros van a ejecutar la instrucción que nosotros hayamos generado aquí. Entonces, vamos a crear una macro que ordene la información a través de la grabadora de macros. ¿De acuerdo? Entonces me posiciono aquí y le digo que ordene de la A a la Z. ¿Para qué? Para que la información, como se vaya administrando, se vaya registrando, finalmente quede organizada de forma, perdón, sí, automática, que no tenga yo que ordenarla posteriormente en un orden alfabético. Entonces, creen por favor una macro. Fíjense cómo vamos complementando lo que hemos estado viendo y la grabadora de macros fue lo primero que vimos. Y estaba muy sencillo relativamente para todos. Si no funciona, ¿qué hacemos? La borramos, ¿no? No le pongan atajos, pero sí descripción, por favor.
Sí, no, déjalo sin atajo. Sí, hoy sin atajo. ¿Ya la creaste? Bien, o sea, ya la creaste hasta ahí, no hay problema, ¿no? ¿Alguna dificultad para crear esa macro? ¿Qué es lo que va a hacer la macro? Ordenar, ¿no? Por consecuencia le pongo ordenar como nombre. Como descripción de ordena base de datos. Les comentaba yo que al ser una tabla con el solo hecho de que yo me posicione en la primera fila o en el primer registro y en la primera columna, yo puedo darle la instrucción para que ordene en base a la columna A, que es la que tiene el nombre, de la A a la Z y le doy aceptar. Ya terminé y detengo la macro. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todos? Sin problemas la pudimos hacer. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Si yo inserto información, por ejemplo, voy a poner Pedro. ¿Qué sucede? La información aún no ha sido ordenada, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque no la hemos ejecutado. Si nosotros la ejecutáramos ahí, obviamente se ordenaría, ¿de acuerdo? Pero no lo vamos a hacer nosotros de forma manual. Lo vamos a incluir en nuestro formulario, como bien nos dijeron. Entonces vamos a regresar al formulario y quiero que observen, por favor, qué tenemos en nuestra ventana de proyectos. Formulario 1, ¿de acuerdo? Que me da la codificación del botón y de las cajas de texto. ¿Sí? Todos lo tenemos igual, no hay problema. Tenemos ahora dos módulos. No teníamos ninguno, ¿recuerdan? Nosotros creamos un módulo, lo insertamos, ¿para qué? ¿Recuerdan? Para que se mostrara exactamente el formulario. Y este segundo módulo nosotros lo creamos en el área de código. Se crea automáticamente con la grabadora de macros, que es lo que acabamos de hacer. Entonces, digo, hago esta reseña para no perdernos. Y a pesar de que de repente por ahí pudiera parecer muy lógico, dice, pues tienes razón, ¿por qué nació otro módulo? No sé, pero esa es la razón. Ok, entonces vamos a comprobarlo. Asisto al primer módulo con doble clic y entonces tengo la codificación del módulo, José, por ejemplo, ¿sí? Lo que veíamos hace rato que te decía yo. ¿Y qué tenemos? El módulo que creamos nosotros con la codificación para que se cargue, o se muestre, perdón, el formulario. Y nos vamos a al segundo módulo y la macro que nosotros acabamos de crear que se llama ordenar. Recordemos que todo lo que está en color verde con apóstrofe inicial es información que no afecta a la codificación de la misma.
Entonces está la macro de ordenar que acabamos de grabar con la grabadora de macros. ¿Hasta ahí no hay problema? Ok. Entonces vamos a regresar al formulario y a sus códigos, por favor. Y en el botón de comando, que no encuentras. Eso está en el formulario. Mira, tú lo tienes cerrado. ¿Está? Dale doble clic y queremos ver este, doble clic. ¿Sale? Lo cierro. Lo cierro. Lo cierro. No tienes nada. Quiero ver el módulo 1, la codificación que hay. El módulo 2. El formulario. El use form 1. Use form. Ahora la codificación que tienes en alguno de ellos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cierras otra vez? ¿O directamente quiero ver lo que hay en el módulo 2? Sí, sí. En el formulario, por favor. Lo cerraste. Lo que hay de codificación. ¿De acuerdo? No, ¿de qué? Pero es que es bien fácil perderse, por eso sí quiero que les quede súper claro. Ahora, nosotros la macro que acabamos de crear con la grabadora de macros, ¿cómo se llama? No, ¿cómo? Perdón. La macro con ordenar. ¿Todos le pusieron ordenar? Si no le pusieron ordenar, pónganle el nombre que le pusieron, ¿de acuerdo? Pero esto es igualmente, ¿recuerdan cuando vimos cómo se graba una macro de un libro a otro? Que cuesta mucho trabajo y debemos tener mucha precaución. Aquí es algo similar. Dentro de la instrucción o de la codificación del botón, nosotros debemos de pedirle que se ejecute la macro. Observen con qué delicadeza y cuánto cuidado debemos de tener para darle la instrucción y que se pueda ejecutar. Por favor, denle el nombre de su macro. ¿Ya? Vamos a cerrar. ¿Sabes qué sería más fácil, Miguel? Sí. Está bien, está bien. Aunque le tomaras inclusive una foto. Para tenerlo más rápido, sí. De todas maneras, ahorita te lo paso. Ya resuelto. Aquí. En la codificación, si no le pusiste a ordenar, exactamente, el nombre que tú le dices, si no, no va a funcionar. Con eso ahorras tiempos por si te estoy cambiando la pantalla. Cuidado. ¿Sí todos? ¿Hasta ahí sin problemas? Ok, vamos a cerrar el formulario, por favor. Vamos a llamar el formulario en Excel. Díganme un nombre que ustedes quieran. Bueno, Rocío. Diana, 66, 56. Inició su registro en esta línea. En cuanto